de que la clase está siendo grabada. Listo. Ya Tim me confirma de que la clase está siendo grabada. Voy a proceder a compartir pantalla. Listo. Entonces, ¿me confirma si en estos momentos se les visualiza la presentación en sus pantallas? ¿Sí? ¿Me confirma si en estos momentos se les visualiza la presentación en sus pantallas? Sí, profe, sí se ve. Ok, listo, vale, muchas gracias. Bueno, recordemos, vamos a hacer una retroalimentación de donde hemos finalizado nosotros la última vez que nos encontramos, que fue la clase del sábado anterior. Recordemos que el sábado nosotros estuvimos estudiando el concepto de continuidad de funciones en varias variables. Hicimos algunos problemas con relación a cómo nosotros podemos determinar si una función es continua. Recordemos que para que una función sea continua se debe cumplir tres condiciones que nosotros llamamos condiciones de continuidad. Que la función evaluada en el punto de continuidad exista, ¿no? Que el límite de la función exista y que el límite de la función sea igual a la función evaluada en el punto donde se va a determinar la continuidad. Esas son las tres condiciones de continuidad. Eso fue lo que nosotros hicimos la semana anterior. Alcanzamos a realizar algunos ejercicios para visualizar o chequear cómo podemos nosotros aplicar esas condiciones de continuidad. En los últimos 25 minutos alcanzamos a estudiar el concepto de derivadas parciales. Recordemos que el concepto de derivadas parciales tenemos dos, ¿no? Tenemos la derivada parcial en X y tenemos el concepto de la derivada parcial en Y, ¿sí? Si no recuerdo, el sábado anterior nosotros alcanzamos a realizar un ejercicio. Encontramos cómo podemos determinar la parcial en X. La parcial en Y yo la dejé propuesta y les dije que ustedes la chequearan. Entonces voy a empezar la jornada de hoy haciendo el ejercicio que yo había dejado propuesto. Nosotros hicimos en clase la parcial en X. Lo que vamos a hacer nosotros es determinar la parcial en Y. Recordemos cuáles son las definiciones de derivadas parciales que tenemos a la mano. Si ustedes se dan cuenta, nosotros la última jornada del fin de semana anterior, nosotros habíamos comentado que la derivada parcial en X la vamos a denotar como d sub 1. D sub 1 va a hacer referencia de aquí en adelante la parcial en X. No es la única notación que existe en la literatura. Aquí abajo en la parte inferior yo le coloco 5 notaciones que nosotros podemos utilizar para denotar la parcial en X de una función en varias variables. Miren que aquí está, esta es la que nosotros usualmente vamos a usar. Tenemos esta también, la parcial de la función con respecto a la parcial en X. F sub 1 como, digamos, una notación como subíndice, o también, esto también significa lo mismo, la parcial en X de una función en dos variables. O también podemos utilizar esta que también es común en la literatura. Todas esas 5 notaciones que ustedes ven allí hace referencia a la derivada parcial de una función con respecto a X, con respecto a la variable X. Miren cómo se define la parcial de una función. La parcial de una función en X, simplemente usted lo puede definir como el límite cuando delta de X tiende a 0, la función evaluada, primera coordenada X más delta de X, segunda coordenada Y, menos la función original sobre delta de X. Si ustedes se dan cuenta, este es el concepto que nosotros podemos usar para simplemente poder encontrar la derivada parcial de una función con respecto a la variable X. Borro esta parte de aquí. Eso ya lo habíamos analizado. Simplemente voy a empezar por aquí para hacer la retroalimentación por donde habíamos quedado. Acá en la siguiente definición tenemos la parcial en Y. La parcial en Y la vamos a denotar por D sub 2. Cuando usted vea D sub 1 es parcial en X. Cuando ustedes vean D sub 2 es parcial en Y.
¿Cómo se define la parcial en Y? La parcial en Y va a ser el límite cuando delta de Y tiende a 0. Miren que en la definición anterior es la parcial en X. Y la parcial en X está variando en la primera coordenada, en X. Y el límite es cuando delta de X tiende a 0. Pero acá si vamos a encontrar la parcial en Y, entonces va a ser límite cuando delta de Y tiende a 0. Pero miren que ahora, a diferencia de la definición anterior, ahora lo que varía es la segunda coordenada, la que va en Y. Entonces la segunda coordenada va a ser Y más delta de Y, menos la función original sobre delta de Y. Esa es la definición que nosotros vamos a usar para encontrar las derivadas parciales de una función con respecto a la variable Y. ¿Cuándo esta derivada tiene sentido? Esta derivada va a tener sentido cuando ese límite que usted ven ahí a la derecha exista. Si el límite de esa función existe, y ese límite que usted ven ahí existe, nosotros podemos encontrar sin ningún problema siempre la parcial de una función con respecto a Y. ¿Cuáles son las diferentes notaciones que nosotros podemos usar con respecto a la variable Y? Miren, esta es la clásica de sub 2. También podemos utilizar esta, la parcial de F con respecto a Y. Podemos utilizar como subíndice F sub 2. O podemos usar como subíndice F sub Y. O podemos usar esta, que es la parcial de una función con respecto a la parcial en Y. Esas son las diferentes notaciones que nosotros podemos usar para poder determinar la parcial de una función con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, me voy a dirigir a la pizarra digital para simplemente entrar en contexto con esas dos definiciones. Entonces, sabemos que si nosotros queremos utilizar o queremos determinar la parcial en X, simplemente basta con que nosotros coloquemos, vamos a borrarlo aquí, y vamos a poner aquí el contexto, ¿no? Si yo quiero averiguar cuál es la parcial en X, usted sabe que usted la puede calcular simplemente haciendo esto, ¿no? De eso 1, ya usted sabe que de eso 1 es la parcial en X. Si no le gusta esa notación, la otra notación clásica sería esta, F sub X, que me indica que vamos a calcular la parcial en X. ¿Y cómo se define la parcial en X? La parcial en X simplemente va a ser límite cuando delta de X tiende a 0 de la función evaluada. Miren cómo vamos a calcular la parcial en X. Ahora lo que está variando sería la coordenada X, que en mi caso va a ser X más delta de X, Y, menos la función original, una función de dos variables. Y todo eso divide a delta de X. Esa es la definición formal de cómo nosotros podemos definir la parcial de una función con respecto a X. Ahora, si yo quiero saber cómo podemos encontrar la derivada parcial de una función con respecto a Y, usted sabe que la puede encontrar simplemente haciendo esto, ¿no? De sus dos, ya usted sabe que esa es una de las notaciones que podemos utilizar para llamar la parcial en Y. Usted puede utilizar esa o puede utilizar como subíndice F sub Y, que me indica también que voy a calcular la parcial en Y. Y esto que está aquí, aquí es igual. Bueno, la definición nos dice que para poder calcular la parcial en Y, simplemente basta con que hagamos esto. Límite cuando delta de Y tiende a 0. Pero si usted se da cuenta, ahora me interesa calcular la parcial en Y. Entonces lo que va a variar ahora es la segunda componente, la segunda coordenada en este caso, que sería X, Y más delta de Y, menos la función original, que esto siempre va a ser fijo. La función original y todo eso divide a delta de Y. Esas son las dos definiciones que nosotros estudiamos en la última jornada que nos encontramos. Si usted recuerda, hago referencia a la sesión del fin de semana anterior, en la jornada de 2:30 a 4. En esa jornada de 2:30 a 4 estudiamos derivadas parciales. Fue la temática con la cual nosotros finalizamos esa sesión de clase. Ahora, pero mucho más aún, la semana anterior nosotros alcanzamos a realizar un ejercicio. ¿Cuál fue el ejercicio que yo alcancé a realizar? Aquí se lo muestro, miren. Bueno, antes de mostrar el ejercicio, es muy importante que sepamos esto, ¿no? ¿En qué consisten las derivadas parciales de primer orden? Muchachos, las derivadas parciales de primer orden nada más son dos. Sería esta, que es la parcial en X, y sería esta,
que sería la parcial en y. Yo todos los cálculos que voy a hacer de ahora en adelante me voy a basar simplemente en derivadas parciales de primer orden. Solamente me voy a concentrar en las derivadas parciales de primer orden. Cuando yo termine la temática de las derivadas parciales de primer orden, nos vamos a concentrar en chequear cuáles son las derivadas parciales de segundo orden. Para las derivadas parciales de segundo orden son cuatro. Son cuatro derivadas parciales de segundo orden. Pero si yo voy a hablar de derivadas parciales de primer orden, nada más son dos. La parcial en X y la parcial en Y. Las derivadas parciales de segundo orden no las voy a mencionar ahora. Ahorita, cuando lleguemos en su momento, en los últimos 45 minutos, nos concentramos en visualizar cómo podemos chequear las derivadas parciales de segundo orden. Pero para eso necesitamos saber cuáles son esas derivadas parciales. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Borro esta parte. Y nosotros tenemos este ejercicio, ¿no? Miren lo que nos dicen. Aplique la definición de derivadas parciales para calcular D1 y D2. Ya usted sabe que nos están pidiendo que apliquemos la definición de derivada parcial para poder encontrar la parcial en X y para poder encontrar la parcial en Y. Y miren que a mí me dan la función, una función de dos variables. Además, nos dicen que cuando usted tenga la derivada parcial, lo que vamos a hacer es evaluar esas derivadas parciales en esos puntos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el de su 1, yo lo hice la semana anterior. De su 1 fue el ejercicio con que nosotros finalizamos la jornada anterior. El sábado de 2:30 a 4. Eso fue el ejercicio que hicimos. Pero yo dejé propuesto este. Calcule de esos dos y calcule de esos dos. Es decir, calcule la parcial en Y y al final, cuando tenga la parcial en Y, lo que nos piden es que evaluemos la parcial en Y en el punto 3, menos 2. Entonces vamos a realizar el ejercicio que yo dejé propuesto. Aquí finaliza la retroalimentación de la última jornada que desarrollamos el fin de semana anterior. Aquí voy a empezar. Voy a empezar por el ejercicio que dejé propuesto. Luego, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir descubriendo qué quiere decir eso de derivada parcial de primer orden y qué quiere decir eso de derivada parcial de segundo orden. Entonces me voy a dirigir a la pizarra digital. En una hoja en blanco voy a poner aquí ejercicio número 1. A mí me dan esta función. F de X, Y es igual a 3X al cuadrado menos 2XY, 3X al cuadrado menos 2X por Y, más Y al cuadrado, más Y al cuadrado. ¿Qué se nos piden? Nos piden esto, ¿no? Encontrar de estos dos de la función evaluado en 3, menos 2. Nos piden que encontremos eso. Alguien, lo que vayan entrando, por favor, para que activen los Anderson Barrios. Por eso un momentico, vamos a... Listo, ya. Vamos a borrar esta parte. Y regresamos. Entonces, se nos piden que encontremos la parcial en Y y que la evaluemos en el punto 3, menos 2. Entonces, vamos a hacer aquí solución. Entonces, por definición, si nosotros nos piden que calculemos de esos dos, ya nosotros sabemos que de esos dos, por definición es esto, ¿no? De esos dos, de f de x, y es igual. ¿Cuál es la definición de la parcial en y? Aquí se la muestro. Miren cómo se define la parcial en y. La parcial en y es esto. Esa es la definición que voy a colocar ahí como punto de partida. Esa es la definición que debo aplicar. Entonces me devuelvo y aquí vamos a colocar límite. Vamos a escribir eso, todo eso de un color diferente. Vamos a escribirlo aquí de color negro, de color azul. Entonces, de esos dos, de f de x, y es igual. Por definición va a ser límite cuando delta de y tiende a 0. De la función evaluada, recordemos que es la parcial en y. Entonces, la x queda fija. La que va a variar sería y más delta de y, menos la función original.
Y todo eso divide a delta de y. Pero la pregunta de nosotros es, ¿quién sería esto, muchachos? Bueno, vamos a desarmar eso, pero ¿quién sería esto? F evaluado en X, Y más delta de Y. ¿Quién sería eso? ¿Cómo podemos determinar eso? Simplemente, para poder chequear eso, usted simplemente hace esto, ¿no? Copia aquí la función original. Miren que la función original de nosotros sería esta. 3x al cuadrado menos 2x por y más y al cuadrado. Bueno, si esa es la función original, si usted se puede dar cuenta, esa función original depende tanto de x como de y. Pero en la que a mí me interesa, que es lo que tengo aquí de color rojo, es que la primera coordenada queda fija, pero la segunda coordenada va a variar. Ya la segunda coordenada no es y, sino que va a ser y más delta de y. ¿Cómo me quedaría esa nueva función? Bueno, estoy interesado en saber quién es esto. La función evaluada en x, y más delta de y. Eso es lo que estoy interesado. Bueno, muchachos, donde esté y, en la función original, vamos a colocar y más delta de y. La primera coordenada, que es x, donde vaya x, la vamos a dejar tal cual como aparece. Pero donde yo tengo un y, voy a colocar y más delta de y. Pero si usted se da cuenta, en la función original, aquí aparece 3x al cuadrado. La primera coordenada es x, no cambie nada, sigue igual. Entonces usted la deja igual, 3x al cuadrado. Menos 2 por x por y. Pero miren que aquí tengo 2 por x. Entonces aquí me quedaría 2x que multiplica a y. Pero ¿quién es y? En mi caso y es y más delta de y. Más y al cuadrado. Pero si usted se da cuenta, y al cuadrado sería y más delta de y al cuadrado. Sería y más delta de y al cuadrado. Eso es lo que yo voy a colocar en el numerador. Entonces, yo simplemente hago esto. Esto que está aquí sería límite cuando delta de y tiende a 0. La función evaluada, voy a borrar esta parte que tengo aquí de color rojo para que no me moleste. Entonces, f evaluado en x, y más delta de y. Estoy interesado en saber esto. Muchachos, simplemente lo que yo voy a hacer es reemplazar, porque estoy interesado en saber es esto, ¿no? X, y más delta de y. Estamos interesados en eso, pero eso ya lo encontré. Aquí lo tengo abajo. Entonces simplemente me voy acá y hago esto. 3x al cuadrado menos 2x que multiplica y más delta de y más y más delta de y al cuadrado. Pero si usted se da cuenta, le tengo que restar la función original. Pero ¿cuál es la función original? Miren que la función original aquí la tengo. Menos la función evaluada en x, y. Y eso a mí me lo dan. Es la función original. Siempre me la van a dar. Entonces, como esa función viene precedida, sino menos, entonces vamos a proteger todos esos términos mediante un paréntesis. Entonces aquí colocamos 3x al cuadrado menos 2x por y más y al cuadrado. Y todo eso está dividiendo a delta de y. Seguimos desarmando el límite, pero voy a desarmar el límite que aparece en el numerador. Pero si usted se da cuenta, cuando usted sigue operando esto, esto va a ser límite cuando delta de y tiende a 0. ¿De quién? Mire lo que aparece aquí. 3x al cuadrado lo dejo igual. Voy a aplicar en el segundo término distributiva. Voy a multiplicar 2x por y y voy a multiplicar 2x por delta de y. Si yo hago eso, aquí me quedaría menos 2x por y. Aquí me sale menos 2xy. Menos 2x por delta de y. Aquí me sale 2x que multiplica a delta de y. Listo, ya he desarmado el segundo término. Ahora me voy a concentrar en el tercer término. ¿Y cuál es mi tercer término? Miren cuál es mi tercer término. Eso que acabo de resaltar ahí. Ese producto notable, que es lo que usted conoce como el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Cómo se resuelve eso? Eso ya todos lo sabemos. Es un producto notable. ¿Y cómo se resuelve ese producto notable? ¿Se acuerdan que es el cuadrado de mi primer término? Pero ¿cuál es su primer término? La y. Entonces aquí va a ser
y al cuadrado. Más 2 veces el primero multiplicado por el segundo, es decir, 2y que multiplica a delta de y. Más el cuadrado de mi segundo término. ¿Pero cuál es mi segundo término? Mi segundo término es delta de y. Entonces aquí simplemente colocamos delta de y al cuadrado. Ahora me voy a concentrar en este paréntesis. Sabemos por matemática básica que cuando yo tengo un paréntesis precedido del signo menos, todo lo que se encuentre dentro del paréntesis cambia de signo. Si usted se da cuenta, 3x al cuadrado es positivo, con el menos que está afuera, entonces me quedaría menos 3x cuadrado. Me quedaría 3x cuadrado negativo. Menos 2xy es negativo dentro del paréntesis, pero con el negativo que está afuera, menos por menos más, entonces aquí me quedaría 2xy. Ese y cuadrado es positivo dentro del paréntesis, con el menos que está afuera, aquí me quedaría y al cuadrado. Y todo eso está dividiendo a delta y. Listo, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, muchachos, miren lo que yo puedo hacer ahí. Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esa parte de ahí para seguir operando el ejercicio. Bueno, muchachos, ¿qué podemos hacer ahí? En pocas palabras, mira dónde hemos llegado. Que la parcial en y simplemente va a ser límite cuando delta de y tiende a 0. ¿De quién? Bueno, ahí vamos a tener muchos términos semejantes. Por ejemplo, este 3x al cuadrado se va a cancelar con este 3x cuadrado negativo. Menos 2xy negativo se va a cancelar con este 2xy positivo. Este y cuadrado positivo se va a cancelar con este y cuadrado negativo. Al final, ¿qué me queda? Mire lo que me quedó. Simplemente me va a quedar menos 2x por delta de y. Si usted se da cuenta, me sobrevive el tercer término. Pero además del tercer término, me sobrevive el quinto término. Entonces aquí lo coloco 2y por delta de y. Además, también me sobrevive el último término, el sexto término. Entonces aquí colocamos delta de y al cuadrado. Si usted se da cuenta, todo eso está dividiendo, y lo voy a poner aquí ya, eso está dividiendo a delta de y. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, lo que nosotros podríamos hacer aquí es sacar factor común en el numerador. Si usted saca factor común en el numerador, esto que está aquí simplemente se convierte en límite cuando delta de y tiende a 0. Si yo saco factor común delta de y en el numerador, aquí en el paréntesis, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar simplemente menos 2x, porque aquí tengo menos 2x por delta de y. Pero como sacamos un delta de y, nada me queda menos 2x. Este segundo término tengo 2y por delta de y. Pero si usted saca un delta de y, aquí me queda simplemente 2y. Más delta de y al cuadrado, pero como sacamos 1, aquí me queda simplemente delta de y. Y todo eso está dividido. Todo eso divide a delta de y. Pero si usted se da cuenta, tengo delta de y en el numerador y tengo delta de y en el denominador. Entonces, esto que está aquí simplemente va a ser límite cuando delta de y tiende a 0. ¿De qué? Me sobrevive esto, menos 2x más 2y más delta de y. Esto es lo que me quedó. Pero si usted no se va a cálculo 1, sabemos que por cálculo 1 el límite de una suma es la suma de sus límites. El límite de una diferencia es la diferencia de sus límites. Muchachos, cuando usted introduce el límite en cada uno de esos términos, por ejemplo, en el primer término, el límite de menos 2x, cuando delta de y tiende a 0, como no tengo ningún delta de y en ningún lado, entonces ese menos 2x lo puedo ver como una constante. Y sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, eso quiere decir que d sub 2 de f de x, y es exactamente igual a menos 2x. Porque el límite de una constante es la misma constante. Muchachos, cuando usted introduce el límite en el segundo término, podemos aplicar el mismo razonamiento. El límite de 2y cuando delta de y tiende a 0, como no tengo ningún delta de y por ningún lado, entonces el 2y yo lo puedo mirar como una constante. Y sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, aquí me queda 2y. Si usted introduce el límite en el último término, es decir, en este,
El límite delta de y, cuando delta de y tiende a 0, ese último término se anula, es 0. Entonces, la parcial en y va a ser menos 2x más 2y. En una hoja en blanco, voy a poner aquí que la parcial en y nos dio esto. La parcial en y nos dio menos 2x más 2y. Pero a nosotros se nos piden que cuando usted tenga la parcial en y, lo que vamos a hacer al final es evaluar la parcial en y en el punto 3, menos 2. Y ya nosotros sabemos evaluar puntos, porque eso lo hicimos muchas veces en la primera semana del segundo corte, cuando estamos estudiando evaluación de funciones en varias variables. Entonces, ¿cómo se evalúa? Simplemente se reemplaza la coordenada x y la coordenada y. Si nosotros queremos saber cuánto vale la parcial en y evaluada en el punto 3, menos 2, simplemente yo puedo decir que esto que está aquí actúa como mi x y esto que está aquí actúa como mi y. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a la variable y evaluada en ese punto simplemente va a ser menos 2 por x, pero miren que x vale 3, más 2 por y, pero miren cuánto vale y vale menos 2. Al final de cuentas, esto me quedaría menos 2 por 3, menos 6. 2 por menos 2, menos 4. O sea que esto es igual a menos 10. Eso quiere decir que la parcial en y evaluado en el punto 3, menos 2 es exactamente igual a menos 10. Miren que este fue el ejercicio que había quedado propuesto la última vez que nos vimos en la jornada del sábado anterior. De esa manera yo puedo encontrar siempre la parcial de una función con respecto a y, ¿sí? Y la manera como yo puedo evaluar. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, y nosotros en una prueba sumativa a aplicar derivadas parciales, ¿será que las derivadas parciales en la prueba sumativa van a salir? Bueno, yo le confirmo desde hoy que en la prueba sumativa del segundo corte todo va a estar basado en derivadas parciales. Pero aquí lo estamos haciendo por definición. Si ustedes ven el taller que yo les compartí esta semana para que lo fuesen adelantando, yo en el primer punto yo les digo, encuentren las derivadas parciales por medio de definición. Cuando yo digo por medio de definición es la que viene a partir de la noción de límite, pero no es la única herramienta. Pero ahí en el taller yo se las pido por definición. Cuando yo no les pida una derivada parcial por definición, usted lo puede hacer de forma directa. Pero la pregunta es, profe, ¿y cómo yo puedo encontrar una derivada parcial de forma directa? No por definición, sino hacerla más directa. ¿Listo? Eso también lo vamos a analizar ahora. Vamos a ver cómo podemos encontrar derivadas parciales de funciones en varias variables de una forma directa. Pero para poder encontrar esas derivadas parciales de forma directa, es muy importante que usted sepa las propiedades de la derivada de cálculo 1. ¿Cuáles son esas propiedades básicas de cálculo 1? Todas esas propiedades de derivada de una suma, derivada de una resta, derivada de un producto, derivada de un cociente, derivada de una exponencial, derivada de funciones trigonométricas. Si usted identifica y reconoce todas esas propiedades de derivación que se trabajaron en cálculo 1, usted puede encontrar una derivada parcial, ya sea en X o en Y, de una forma directa, simplemente aplicando las propiedades de la derivada. Ya se los voy a mostrar en qué consiste. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Puedo seguir? Sí, señor. Ok, listo. Vale. Entonces, me devuelvo. Bueno, miren esta, aquí yo le hice una pequeña tabla, pero ahí falta todavía más propiedades. Ahí le estoy mencionando algunas. Miren como cuáles. Ya todos sabemos que la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. Derivada de una potencia. Derivada de una constante multiplicada por una función. Derivada de suma. Derivada de resta. Derivada de un producto. Derivada de un cociente. Derivada del exponencial natural, derivada de la exponencial, la derivada del logaritmo natural, la derivada de funciones trigonométricas, la derivada de funciones trigonométricas inversas, la derivada de funciones que contienen arcoseno, arcocoseno, arcotangente y las inversas de ellas. Todas esas son propiedades que en algún momento nosotros estudiamos en nuestro curso de cálculo 1. Si nosotros tenemos estas propiedades ahí, la podemos identificar
Entonces nosotros podemos encontrar derivadas parciales de forma directa. ¿Y eso cómo lo podemos emplear? Ya se los voy a mostrar. Borro aquí, antes de mostrarles esas derivadas parciales que podemos hacer de forma directa, simplemente miren esta observación para que la tengan en cuenta en el caso que nosotros queramos encontrar derivadas parciales de manera directa. Para calcular las derivadas parciales de forma directa, miren, aquí yo les voy a decir cuál es la manera o el modo de uso que usted debe tener presente para poder chequear derivadas parciales de una manera más simple. Entonces, miren lo que dice aquí. Aquí nos hacen énfasis en lo siguiente. Es que tengamos presente las de la derivada de una variable, es decir, cálculo 1. Si nosotros tenemos esas propiedades allí sobre la mesa, usted puede encontrar derivadas parciales de cualquier función sin ningún problema. Miren lo que nos dice aquí, cuál es el modo de uso. Si usted deriva respecto a una de las variables, las otras que no vaya a derivar se van a comportar como una constante. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Si usted deriva con respecto a x, la variable y se comporta como una constante y viceversa. Muchachos, esto se lo resumo de la siguiente manera. Si usted va a encontrar la parcial en x de una función de dos variables, usted deriva con respecto a x y lo que no sea x, usted lo puede asumir como una constante. Y sabemos por cálculo 1 que la derivada de una constante es 0. Usted puede aplicar ese hecho. Caso contrario, si usted va a encontrar la parcial en y, todo lo que no sea y, usted lo puede mirar como una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. En pocas palabras, si vamos a derivar con respecto a x y aparece y, lo que no sea y, yo lo puedo mirar como una constante. Caso contrario, si yo voy a sacar la parcial en y, lo que no sea y, yo lo puedo asumir como una constante. Y aplicamos las propiedades de la derivada en el caso que tengamos una situación similar a alguno de los ejercicios que se resolvía en cálculo 1. En pocas palabras, me voy a devolver un momento al ejercicio que acabamos de realizar. Tengamos presente, miren cuánto nos dio la parcial en y. Menos 2x más 2y. Eso nos dio la parcial en y. En una hoja en blanco voy a colocar la información que nosotros hicimos la semana anterior y lo que acabo de hacer ahora iniciando la clase. Yo tengo una función de dos variables. ¿Cuál es esa función de dos variables? Esa función de dos variables, aquí se la muestro. Miren. Esa función de dos variables es 3x a la 2 menos 2xy más y al cuadrado. 3x cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Bueno, muchachos, la semana pasada yo determiné esta derivada parcial. La derivada parcial en x, si usted puede consultar cuánto nos dio esa derivada parcial. ¿Quién me recuerda? Y la derivada parcial en y nos dio menos 2x más 2y. Voy a poner aquí lo que nos dio, menos 2x más 2y. ¿Quién me recuerda cuánto dio la derivada parcial en x? Nos dio 6x menos 2y. Perfecto. Esto fue lo que nos dio la semana anterior. Nos dio 6x menos 2y. Listo, muchachos. Eso, si ustedes recuerdan, voy a poner aquí entre paréntesis. Eso lo calculamos por definición. Y esto, si usted se da cuenta, la parcial en y también la calculamos por definición, que fue lo que hicimos ahorita. Ahora, de una forma más directa, yo puedo encontrar estas derivadas parciales sin necesidad de aplicar la definición. O sea que yo podría hacer esto, y aquí se lo voy a mostrar. Muchachos, si yo quiero saber cuál es la parcial en x, bueno, si yo quiero saber cuál es la parcial en x, es porque yo necesito derivar. Pero ¿qué voy a derivar? ¿O qué vamos a derivar? Entonces, yo voy a derivar esto. 3x a la 2 menos 2x por y más y al cuadrado. ¿Sí o no? Yo voy a derivar esto. Si yo necesito calcular la parcial en x, es porque yo tengo que derivar los términos de la función. Pero por cálculo 1, usted sabe que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. La derivada de una diferencia es la diferencia de sus derivadas. Entonces, usted puede aplicar esa propiedad de cálculo 1. La parcial en x sería
la parcial del primer término, ¿no? Sería la derivada del primer término menos la derivada de mi segundo término, más la derivada de mi tercer término. Aquí estoy aplicando el hecho de que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Ahora, pero ustedes tienen presente que estamos derivando con respecto a qué. Yo estoy derivando es con respecto a X. Entonces, muchachos, vamos a aplicar la observación esa que les mostré ahorita. Que para poder aplicar la parcial en X, lo que no sea X, usted lo asume como constante. Y aplica que la derivada de una constante es 0. Entonces, muchachos, miren que la parcial en X, miren quién va a ser. Aquí me aparece en mi primer término 3x a la 2. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ese primer término está en términos de X. Y a mí me interesa la parcial en X. Entonces usted aplica la derivada de una potencia, tal cual como usted hacía en cálculo 1. 3x a la 2. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 2 si la derivamos con respecto a X? Ese primer término va a ser aquí 6x. Me paso al segundo término. Menos. ¿Cuál es la derivada con respecto a X de menos 2xy? Si estamos derivando con respecto a X, entonces la derivada de X, la derivada de X es 1. Entonces me va a quedar 2 por 1 por Y. Y 2 por 1 es 2. Y 2 por Y es 2Y. Entonces, la derivada de ese segundo término con respecto a X va a ser 2Y. Ahora me voy al tercer término. Como estoy derivando con respecto a X, pero miren cómo es mi tercer término. Mi tercer término es Y al cuadrado. Es un término que depende de Y. A mí no me interesa. A mí no, porque estoy derivando con respecto a X. Pero yo les dije ahorita que cuando estemos derivando con respecto a X, lo que no sea X, usted lo asume como una constante. O sea que ese Y cuadrado, como yo estoy calculando la parcial en X, ese Y cuadrado para mí es una constante. Y sabemos por cálculo 1 que la derivada de una constante es 0. Entonces yo aquí simplemente hago esto, que esto que está aquí es 0. Al final, la parcial en X, ¿cómo me queda? La parcial en X me va a quedar 6x menos 2y. Y si usted se da cuenta, esto que está aquí, aplicando las propiedades, es lo que nosotros hicimos la jornada del fin de semana pasado. Nos dio 6x menos y. Nos dio 6x menos y por definición. Y nos dio 6x menos y simplemente aplicando las propiedades de la derivada. Lo mismo va a pasar con la derivada que hicimos ahorita por definición. Recordemos que la derivada que hizo ahorita por definición nos dio menos 2x más 2y. Muchachos, si yo les digo, deriven cuál sería la parcial en y de esa función. Bueno, muchachos, miren que si usted deriva esto con respecto a y, este primer término, ¿cómo se transforma? ¿Qué me dice? ¿Cómo me quedaría el primer término si tengo 3y cada 2, pero yo estoy derivando con respecto a y, entonces 3y cada 2, ¿cómo se transforma? Sería 0, ¿no? Sería 0 porque estoy derivando con respecto a y. Y acá tengo 3y cada 2. O sea, eso sería 0. Pero, ¿cuál sería la derivada del segundo término? Si estoy derivando con respecto a y. Si estoy derivando con respecto a y, la derivada de menos 2xy sería simplemente menos 2x. Y si derivo con respecto a y el último término, pero miren que el último término es y cuadrado. Y como estoy derivando con respecto a y, entonces yo aplico la derivada de una potencia. La derivada de una potencia de y cuadrado simplemente va a ser 2y. Y miren que esto que está aquí fue lo que a nosotros nos dio ahorita. Esto lo hicimos ahorita por definición. Y ahora lo hemos hecho simplemente aplicando las propiedades de la derivada. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos realizar. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para automatizar o optimizar el tiempo al momento de realizar los ejercicios de la prueba sumativa del segundo corte. Porque usted no va a calcular en la prueba sumativa las parciales, todas las parciales por definición. No, si usted reconoce las propiedades de la derivada de cálculo 1, encuentre esas derivadas parciales de forma directa. ¿Cuándo usted va a aplicar por definición? La única manera que usted va a aplicar eso por definición son en las actividades o talleres del 10%. Por ejemplo, en la actividad que yo les compartí esta semana, hay un ejercicio, el primero. Yo les coloco unas derivadas parciales y se las pido por definición. Ahí sí me la deben colocar el paso a paso. Ahí yo necesito que usted aprenda a desglosar eso por definición. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a encontrar derivadas direccionales.
y las derivadas direccionales, eso es fundamental que usted sepa desarmar ese límite. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros la próxima semana, Dios mediante. Bueno, ahorita con relación a la próxima semana, les voy a hacer un comentario, y es que el próximo sábado es sábado de carnaval, seguramente, o lo más probable es que no tengamos clase. Normalmente la universidad, los carnavales son días cívicos, seguramente la universidad no estará abierta, entonces nosotros necesitamos recuperar ese espacio. Entonces, al final de ahorita nos ponemos de acuerdo cómo hacemos para poder, digamos, son 3 horas de clase, hora y media y hora y media al segundo grupo, y son 3 horas que debemos recuperar para que no tengamos inconveniente con la programación del segundo corte. Pero eso lo hablamos ahorita. Listo, muchachos, con base a lo que yo acabo de mencionar, yo les pregunto lo siguiente. Vamos a calcular derivadas parciales, pero que contengan funciones trigonométricas. Yo también puedo encontrar derivadas parciales que contengan funciones trigonométricas, como en ese caso, 3x a la 3 menos 4x cuadrado por y, más 3x por y a la 2, más el seno de x por y a la 2. Voy a coger ese quinto ejercicio y lo voy a llevar acá a la pizarra digital. En una hoja en blanco, voy a poner aquí, tercer ejercicio. Si a mí me dan esta función, muchachos, 3x a la 3 menos 4x cuadrado por y, más 3x por y a la 2, más seno de x por y a la 2. Listo, muchachos, si yo le pregunto, vamos a poner aquí solución. Vamos a poner aquí encontrar las derivadas parciales de primer orden. Las derivadas parciales de primer orden. Bueno, muchachos, ya todos sabemos cuáles son las derivadas parciales de primer orden. ¿Cuáles son las derivadas parciales de primer orden? Aquí se las coloco. Cuando a mí me preguntan, encuentre las derivadas parciales de primer orden, se refiere que debemos encontrar la parcial en X y debemos encontrar la parcial en Y. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, para ustedes, ¿quién sería la parcial en X de esa función que ustedes ven allí? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál sería la parcial en X? Si derivamos esa función con respecto a X. Lo que no sea X, usted lo asume como una constante. ¿Cuál sería la parcial en X? Encontrar la parcial en X. Esto que voy a hacer aquí no es necesidad de hacerlo. Cuando ya nosotros identificamos las propiedades, simplemente derivar la derivada de una suma, derivada de una resta, aplicar esas propiedades de la derivada. Si usted quiere encontrar la parcial en X, es porque estamos interesados en encontrar cuál es la derivada de cada uno de estos términos, ¿no? Es porque estamos interesados en la derivada de esos términos. Pero la derivada de esos términos, como son sumas y diferencia de términos, simplemente va a ser la derivada del primer término menos la derivada de mi segundo término, más la derivada de mi tercer término, más la derivada del último término. Muchachos, yo les pregunto, ¿cuál es la derivada con respecto a X del primer término? ¿Ustedes qué me dirían? 9x. Perfecto, sería 9x cuadrado, 9x cuadrado, menos, ¿cuál es la derivada de mi segundo término con respecto a X? Menos 8x. Menos 8x por Y, entonces aquí me quedaría menos 8x por Y.
Exacto. Más, ¿cuál es la derivada de mi tercer término con respecto a x? 3y cuadrado. 3y al cuadrado, perfecto. Más, ¿cuál es la derivada del seno de x por y a la 2 con respecto a x? Con respecto a x, ¿cuál es la derivada del seno de x por y a la 2? Bueno, si no la recuerdan, bueno, miren, aquí en la tablita, yo se la recuerdo. Miren, si usted se da cuenta, aquí la número 13. Aquí es igual a la derivada del seno. La derivada del seno es coseno por la derivada interna. Ahí se las coloco. La derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u. La derivada de u es lo que usted conoce como la derivada interna. Entonces, miren cómo me va a quedar esa derivada. Muchachos, estoy Entonces interesado en me saber. dio como que y al cuadrado por coseno de x y al cuadrado. Perfecto, esa es la derivada. Esta es la derivada. Esta derivada sería y al cuadrado por el coseno de x por y a la 2. Esa es la derivada. Si no la logran ver, la voy a justificar aquí abajo. Estoy interesado en saber cuál es la derivada de esta expresión. Esa es la derivada que yo necesito saber. Pero ojo, es la derivada con respecto a x. Para poder encontrar esa derivada, me voy a cálculo 1. Y en cálculo 1 sabemos esta derivada. La derivada del seno de u es igual, vamos a escribirlo aquí más abajito. La derivada del seno de u por cálculo 1, sabemos que esto va a ser igual al coseno de u por la derivada interna. Eso lo sabemos por cálculo 1. Muchachos, pero aquí aparece x ya a la 2. Entonces usted hace un cambio de variable. Usted dice, sea u igual x por y a la 2. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora esa derivada con ese cambio de variable que he llamado? Entonces, miren cómo me quedaría. Me quedaría seno de x por y a la 2. Pero x por y a la 2 lo he llamado u. Entonces, aquí me quedaría la derivada del seno de u. Pero por definición, aquí está la definición, miren. La derivada del seno de u es esto. Entonces, lo colocamos tal cual como aparece ahí. La derivada del seno de u sería coseno de u por la derivada interna. Pero ¿quién es u? ¿Se acuerdan que ahora uno se devuelve? ¿Quién es u? Yo he llamado u x por y a la 2. Entonces usted coloca aquí coseno de u, pero u es x por y a la 2, que multiplica a la derivada de u. Pero ¿quién es u? Ya sabemos que u es x por y a la 2. Entonces la derivada interna sería la derivada de x por y a la 2. Pero como usted está derivando con respecto a x, no podemos perder la noción. Estoy derivando con respecto a x. Entonces, si estoy derivando con respecto a x, entonces, ¿cuál es la derivada de x por y a la 2? La derivada de x sería 1. Y 1 por y a la 2 sería y a la 2. Entonces, aquí nada me queda coseno de x por y a la 2 por y cuadrado. Al final de cuentas, esto que está aquí sería y al cuadrado por el coseno de x por y a la 2. Y esto que está aquí fue lo que nos dice el compañero. Sería esta derivada. Y al cuadrado por el coseno de x por y al lado. Esa es la derivada con respecto a x de esa función trigonométrica. Listo, muchachos. Ya tenemos la parcial en x. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la parcial en y. Entonces, en una hoja en blanco, voy a poner aquí en una hojita en blanco, voy a poner la misma función f de x, y. Vamos a calcular la parcial en y. Pero la parcial en y, ¿cuál es? ¿De qué función? 3x a la 3 menos 4x cuadrado por y, menos 4x cuadrado por y, más 3x por y a la 2, más seno de x por y a la 2. Seno de x por y a la 2. Muchachos, si yo les pregunto ahora, solución, ¿cuál sería la parcial en y de esta expresión? ¿Cuál sería la parcial en y de esa función que ustedes ven ahí?
Si estamos derivando con respecto a y, entonces ¿cómo me quedarían esas derivadas de esos términos? La derivada del primer término, ¿qué me daría? 4x2. Perfecto, aquí me quedaría menos 4x cuadrado. Miren que el primer término depende de x, pero como estoy derivando con respecto a y, entonces ese 3x a la 3 yo lo miro como una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces ese primer término muere porque sería 0. La derivada del segundo término. Miren que como estoy derivando con respecto a y, entonces y es igual a 1, ¿no? La derivada de y es 1. Y 1 por 4x a la 2, entonces aquí me sale menos 4x a la 2. Más, ¿cuál es la derivada del tercer término? 6xy. 6x por y. Más, ¿cuál es la derivada del seno de x por y a la 2? Con respecto a y. 2y coseno de x a la 2. 2y solamente, falta Coseno algo. de x a la 2. 2xy. Y esa función está multiplicando ¿con qué? Al y cuadrado que me dice falta algo. Profe, a mí me dio ¿Cuál es la derivada? 2xy por coseno de y. Perfecto, ahora sí. Listo, entonces la derivada de esto con respecto a y sería 2xy por el coseno de x por y a la 2. ¿Estamos todos de acuerdo de dónde sale el último término? Sí. Ese sería 2xy por el coseno de x por y a la 2, porque si usted se va, hace el mismo proceso. Cuando llegue aquí, derive eso con respecto a y. Si usted deriva eso con respecto a y, sería baja el 2x por y. Entonces aquí me quedaría 2xy, pero por el coseno de x por y a la 2, entonces me quedaría 2xy coseno de x por y a la 2. Eso es lo que me quedaría. Si estamos derivando con respecto a y. Listo, muchachos. Esto sería 2xy coseno de x por y a la 2. Pero cuando nosotros estamos calculando derivadas parciales, las derivadas parciales no solamente se clasifican en derivadas parciales de primer orden, también tenemos derivadas parciales de segundo orden. Mientras que las derivadas parciales de primer orden nada más son 2. Las derivadas parciales de segundo orden son 4. ¿Cuáles son esas derivadas parciales de segundo orden? Bueno, aquí se las voy a mostrar. Las derivadas parciales de segundo orden son estas, muchachos. Vamos a ver cuáles son esas derivadas parciales de orden superior. Caso particular, derivadas de segundo orden. Miren, muchachos, cuáles son esas derivadas parciales de segundo orden. Si usted tiene una función de dos variables, las derivadas parciales de segundo orden van a ser estas. Aquí tengo la primera. Esta notación, miren. Yo aquí le coloco las dos notaciones que usted se va a encontrar en la literatura. La que yo normalmente uso es esta. La parcial XX, la parcial de X a X. ¿Qué significa la parcial de X a X? Aquí yo le coloco lo que usted va a hacer. Simplemente usted lo que va a hacer es derivar dos veces con respecto a X. La parcial de X a X, usted lo que va a hacer es saca la parcial de X y lo que le dé, nuevamente le saca la parcial a X. Es decir, que la parcial de X a X es simplemente derivar dos veces con respecto a la misma variable. En este caso, con respecto a X. Derivamos dos veces con respecto a X. Miren esa notación que aparece en esa primera derivada parcial. Borro esta parte de aquí. Si usted, y vale el comentario, porque de pronto usted está estudiando con libros en internet y de pronto otros autores no usen esta notación, sino que usen esta notación. Si usted encuentra esa notación, simplemente usted aquí hace esa derivada parcial. Para poder hacer esta derivada parcial, ¿qué tengo que hacer? Bueno, muchachos, miren que ahí está la lógica de la igualdad que aparece del lado derecho. Si yo quiero encontrar esa derivada parcial, pero me aparece esa notación, antes de usted hacer esta, antes de usted realizar esta, usted necesita tener la información de esta. Eso quiere decir, muchachos, que primero usted calcula la parcial de f con respecto a x. Cuando usted tenga la parcial de f con respecto a x, lo que usted va a hacer al final es sacar la parcial de x.
Es decir, que cuando usted encuentre esta notación, usted va en esta dirección, de derecha a izquierda. Usted va en esa notación, en esa dirección, de derecha a izquierda. Pero si yo me encuentro con esta, usted simplemente va de izquierda a derecha. Primero saca la parcial en X y luego saca la parcial en X. No tengo ahí no hay una prioridad. Usted va de izquierda a derecha, porque es la misma variable. Usted va de izquierda a derecha o derecha a izquierda. No hay una, como estamos derivando con respecto a X, no hay ningún problema. Pero si a mí me aparece esta notación, entonces usted la debe realizar de derecha a izquierda. Para realizar esta, usted primero tiene que hacer esta. Es como cuando usted tiene en los números 5 que multiplica 2 más 3. Antes de usted realizar ese producto, usted necesita primero resolver esa suma. Y cuando usted resuelva la suma, luego lo multiplica por 5. Entonces, antes de realizar esa derivada parcial que ustedes ven aquí, primero hacemos esta, es el primer paso, y luego se calcula la parcial con respecto a X. Eso es lo que tenemos que realizar. ¿Sí? Lo mismo aplica con la segunda derivada parcial. ¿Cuál es la segunda derivada parcial? La segunda derivada parcial es la parcial y a y. ¿En qué consiste la parcial de y a y? Bueno, muchachos, miren. La parcial de y a y es lo mismo. Primero derivamos 2 veces con respecto a y. Es decir, primero usted saca la parcial en y. Cuando usted saque la parcial en y, nuevamente derive con respecto a y. Eso es lo que dice la parcial en y. Aquí yo le coloco la manera en que usted debe emplear esa parcial. Derivamos 2 veces con respecto a y. Mire lo que aparece aquí. Si yo me encuentro con esta notación, es lo mismo de ahorita. Primero calculamos esta derivada parcial. La derivada parcial de f con respecto a y. Luego me concentro en esta derivada parcial. Pero si nosotros nos encontramos con esta, primero hacemos parcial en y y lo que me dé le saco parcial en y. ¿Sí? Es decir, en el primer término del lado izquierdo de la igualdad, no tengo una preferencia el camino por el cual yo debo aplicar esa parcial. Usted la puede hacer en la dirección izquierda-derecha o derecha-izquierda. Porque al final lo que vamos a derivar es con respecto a X o con respecto a Y. Entonces yo por eso usualmente me gusta trabajar con esta notación, y aquí se las coloco, me gusta trabajar con esta y con esta, porque el estudiante no se va a confundir cuál es la derivada parcial que primero debe calcular. Pero sin embargo, si me aparece esta, usted sabe que usted primero va a derecha a izquierda. Y si me aparece esta, usted sabe que va de derecha a izquierda. Eso es muy importante que lo tenga presente. Ya llevamos 2 derivadas parciales de segundo orden. La parcial de X a X, la parcial de Y a Y. Faltan 2 derivadas parciales. Aquí se las muestro. Las derivadas parciales que les voy a mencionar aquí tienen un nombre en especial. Se llaman derivadas mixtas o derivadas cruzadas. ¿Qué pasa si yo me encuentro con esta notación? Muchachos, si usted se encuentra con esa notación, esa parcial usted primero la va a calcular de esta manera. Primero calcule la parcial en X. Y cuando usted tenga la parcial en X, a esa parcial en X le va a calcular la parcial en Y. Aquí yo le coloco la manera en que usted debe emplear esa derivada. Miren, derivamos primero con respecto a X y luego derivamos con respecto a Y. Esa es la manera como usted debe emplear esa derivada. La parcial en la dirección XY, primero se hace la parcial en X y cuando usted tenga la parcial en X, le va a aplicar la parcial en Y. Ahí está el modo de uso, ¿no? Primero derivamos con respecto a X y luego derivamos con respecto a Y. ¿Sí? Ahora me voy a las 2 términos que están del lado derecho de la igualdad. Como por ejemplo, si yo me encuentro con esta notación, es lo mismo que las 2 anteriores. Usted la va a operar de derecha a izquierda. Primero hace esta y luego se concentra en esta. Pero si yo me encuentro con esta, es lo mismo. Usted la opera en esta dirección, derecha a izquierda. Primero hace la parcial en X y cuando tenga la parcial en X, calcule la parcial en Y. Calcule la parcial en Y. La que a mí más me gusta utilizar sería esta.
Si yo le pongo esta, ustedes saben que si yo me encuentro con esta derivada parcial, eso primero quiere decir que cuando usted tenga la parcial en X, usted le va a aplicar la parcial en Y. Primero se hace con respecto a X, primer camino. Y el segundo camino es simplemente aplicar la parcial en Y. Ahí está el camino. El camino como usted debe emplear. ¿Sí? Primero hace la parcial en X y luego hace la parcial en Y. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la otra derivada parcial de segundo orden, la número 4, es la parcial en la dirección YX. Es lo mismo. Primero calcule la parcial en Y. Es lo primero que tiene que hacer. Y cuando tenga la parcial en Y, usted va a esa parcial en Y, le va a aplicar la parcial en X. Eso es lo que tenemos que hacer para poder encontrar la parcial en la dirección YX. Es decir, derivamos con respecto a Y. Aquí les muestro el modo de uso. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esta parte. Miren, primero derivamos con respecto a Y, que es lo primero que tiene que hacer. Y luego derivamos con respecto a X. Es lo segundo que tiene que hacer. Si yo me encuentro con esta notación, ya usted sabe que usted la mira de derecha a izquierda. Y si yo me encuentro con esta notación, lo mismo, de derecha a izquierda. Pero si yo me encuentro con esta que ustedes ven aquí, la primera, la que yo normalmente uso, usted la mira en esta dirección, de izquierda a derecha. Primero hace la parcial en Y y luego hace la parcial en X. Entonces eso es muy importante que desde ya estemos familiarizados con eso. Borro esta parte de acá. Son 4 derivadas parciales de segundo orden. Derivadas parciales de primer orden nada más son 2. La parcial en X y la parcial en Y. Pero las derivadas parciales de segundo orden son 4. La parcial XX, la parcial YY, la parcial XY y la parcial YX. Estas derivadas parciales siempre van a coincidir. Esas son iguales. Esta derivada parcial y esta derivada parcial son iguales. Siempre coinciden. Ahora que hagamos un ejercicio se van a dar cuenta que la parcial en la dirección XY y la parcial en la dirección YX siempre coinciden, son iguales. Siempre van a ser iguales. Borro esta parte de acá. Antes de hacer nuestro último ejercicio de esta sesión, miren esta observación. Las derivadas parciales en la dirección XY y en la dirección YX se conocen como derivadas parciales mixtas. O también en la literatura también se le conoce como derivadas parciales cruzadas. Esas derivadas siempre resultan ser iguales. Y eso nos lo confirma el siguiente teorema. Mire lo que nos dice este teorema. Si usted tiene una función de 2 variables, y esas derivadas parciales existen, es decir, son continuas, entonces la parcial en la dirección X en Y y la parcial en la dirección YX siempre van a ser iguales. Esas derivadas parciales siempre coinciden, siempre van a ser iguales. Pero eso es válido cuando estemos calculando derivadas parciales de segundo orden. Y listo, muchachos, aquí finalizaría la parte teórica. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer un ejercicio en el que nosotros podamos ilustrar la aplicación de estas derivadas parciales de segundo orden. Miren estos ejercicios que podemos realizar. Voy a iniciar con este. Con ese finalizo la jornada de hoy. La jornada que tenemos ahorita de 2:30 a 4, como ustedes saben, como hice con ustedes en la clase de hoy. Este ejercicio lo voy a dejar propuesto. Pero en la clase que tengo ahorita de 2:30 a 4, si ustedes recuerdan, en esa clase de 2:30 a 4, son 6 grupos a los que yo les doy clase en la semana. Ya con esos 6 grupos, ya yo la clase de ustedes de hoy, ya yo la di esta semana. A ellos yo les dejé propuesto este ejercicio. Entonces, este ejercicio que yo dejé propuesto, a ellos se los voy a dejar propuesto a ustedes con la diferencia que van a tener media hora para analizarlo. Pero ahorita, en la jornada de 2:30 a 4, la clase de 2:30 a 4, voy a iniciar con la solución de este problema. Voy a iniciar con la solución de ese problema. Encontrar las derivadas parciales de segundo orden para esa función que ustedes ven ahí. Eso es lo que voy a hacer ahorita.
y a partir de ahí arrancamos con lo que viene, ¿no? Hago este ejercicio y nos concentramos en regla de la cadena. ¿Cómo podemos aplicar regla de la cadena para funciones en varias variables? Eso es lo que vamos a hacer en la jornada de 2:30 a 4. Si nosotros logramos llegar hasta regla de la cadena, ya nosotros estaríamos en capacidad de resolver la actividad número 1 que yo les compartí esta semana. ¿Sí? Estaríamos ya con todos los ejercicios que yo les puse ahí en la actividad, ya estaríamos en capacidad de realizarlo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro último ejercicio y con eso finalizamos. Mira lo que nos preguntan aquí. Determine las derivadas parciales de segundo orden. Pero miren la función que a mí me dan. A mí me dan esta función. Además, nos piden que en la parcial en X la evaluemos en 1,2. La parcial en Y la evaluemos en el punto menos 1,2. Y la parcial de X a Y también la evaluemos en el punto menos 1,2. Entonces me voy a dirigir a la pizarra digital. Voy a poner ejercicio número 5. A mí me dan esta función. 3x por y a la 2 menos 2y más 5x cuadrado por y a la 2. Entonces, miren que nos están pidiendo determine las derivadas parciales de segundo orden. ¿Cuáles son las derivadas parciales de segundo orden? Miren, las derivadas parciales de segundo orden son la parcial x a x, la parcial y a y, la parcial xy y la parcial yx. Esas son las 4 derivadas parciales que debemos calcular para poder determinar o encontrar esas parciales mediante esta función que usted ven. Entonces, voy a poner aquí solución. Y voy a poner aquí al ladito encontrar las derivadas parciales de segundo orden. De segundo orden. Bueno, muchachos, miren cómo vamos a encontrar esas derivadas parciales de segundo orden. Para usted poder encontrar las derivadas parciales de segundo orden, es muy importante que usted tenga la información a la mano de las derivadas parciales de primer orden. ¿Por qué? Porque miren que para poder aplicar la parcial de x a x, la parcial de y a y, usted necesita primero sacar la parcial en x y la parcial en y. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder encontrar las derivadas parciales de segundo orden, es muy importante que tengamos la información de las derivadas parciales de primer orden. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer, mostremos las derivadas parciales de primer orden. Las derivadas parciales de primer orden. Ya nosotros sabemos cuáles son las derivadas parciales de primer orden. Aquí está la primera. Muchachos, si yo les pregunto, ¿cuál sería la parcial en la dirección XY? ¿Ustedes qué me dirían? Bueno, en este caso, ¿cuál sería la parcial en X? Primero, ¿cuál sería la parcial en X? Si yo cojo esa expresión, la derivo con respecto a X, ¿qué me daría? El primer término, ¿qué me daría? ¿Lo escucho? ¿El primer término, qué me daría? 3y cuadrado. 3y al cuadrado, perfecto. 3y al cuadrado. Segundo término, con respecto a X, ¿qué me daría? Si yo cojo el segundo término, lo derivo con respecto a X, ¿qué me daría? 0. 0, perfecto. Eso sería 0. Si tomamos el tercer término y lo derivamos con respecto a X, ¿qué me daría? 10x
por y al cuadrado. Repíteme nuevamente. Bueno, y medio 10x por y al cuadrado. O sea, Bueno, si usted se da cuenta, si eso lo derivamos con respecto a x, efectivamente sería 10x por y al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? profe, pero sería más, no menos. Ok, sí, ese menos es la anterior. Más 3y al cuadrado más 10x por y a la 2. Ahora, si usted se da cuenta, ya tengo la parcial en x. La podemos evaluar enseguida. A mí me dicen que la evalúe en este punto, en el menos 1,2. Si yo cojo esas parciales y la evalúo en menos 1,2, ¿qué me daría? Donde vaya x, colocamos menos 1. Donde vaya y, coloco 2. Si usted coloca, evalúa, aquí me va a quedar esto, ¿no? 3y al cuadrado, pero miren que y vale 2. Entonces aquí me quedaría 2 a la 2 más 10 por x, pero x vale menos 1. Y al cuadrado, y vale 2, o sea, 2 a la 2. Al final de cuentas, esto que está aquí, f de menos 1,2 es exactamente igual. 2 a la 2, 4. 4 por 3, 12. Entonces aquí me sale un 12. 2 a la 2, 4. 10 por menos 1 sería menos 10. Menos 10 por 4, menos 40. Entonces aquí me quedaría 12 menos 40. Y 12 menos 40 es igual a menos 28. O sea que la parcial en x, voy a poner aquí, la parcial en x evaluada en menos 1,2 nos da menos 28. Ahora les pregunto, muchachos, ¿quién sería la parcial en y? ¿Ustedes qué me dirían? Si usted coge esa expresión, esa función, y la derivamos con respecto a y, ¿qué me daría? El primer término, ¿qué me daría? ¿Lo 6x, escucho? 6x me Entonces dio a aquí mí. me quedaría, exacto, entonces aquí me quedaría 6x por y. La derivada del segundo término, como estamos derivando con respecto a y, aquí me sale un menos 2. La derivada del tercer término, como estamos derivando con respecto a y, entonces aquí me quedaría 10x cuadrado por y. Eso es lo que me quedaría. La derivada del último término, 2 por 5, 10, 10x cuadrado por y. Ahora, si yo cojo esa derivada y nuevamente la evalúo en el punto que a mí me dan, en menos 1,2, donde vaya x colocamos menos 1, donde vaya y colocamos 2. Entonces aquí me quedaría 6x por y, sería lo mismo 6 por menos 1 por y, pero y vale 2. Menos 2 más 10x cuadrado, pero x vale menos 1 por y, pero y vale 2. ¿Eso qué me daría? La parcial en y evaluada en menos 1,2 es exactamente igual. 6 por menos 1 por 2. Eso me daría menos 12. Menos 2. Menos 1 al cuadrado. Cuando la base es negativa y el exponente es par, eso siempre va a ser positivo. Y aquí me quedaría 1 por 10, 10, 10 por 2, 20. Entonces aquí me quedaría 20 positivo. Menos 12 menos 2 me da menos 14. Menos 14 más 20, eso me daría 6. 6 positivo. Ya tengo la información de las parciales de primer orden. Ahora yo lo que voy a hacer es calcular las parciales de segundo orden. Pero miren cómo voy a encontrar las derivadas parciales de segundo orden. Voy a poner aquí, mostremos las derivadas parciales de segundo orden. Las derivadas parciales de segundo orden. Miren quién van a hacer esas derivadas parciales de segundo orden. Aquí les muestro la primera. Recordemos que la primera es la parcial XX. Muchachos, ¿cuál sería la parcial XX? ¿Eso qué quiere decir? Que usted se va a la parcial en X. Usted ya la tiene. Esta es la parcial en X. Muchachos, si yo cojo esa parcial en X y la derivo nuevamente con respecto a X, ¿qué me daría?
Si yo cojo la 10 parcial y, en X y la derivo con respecto a X nuevamente, ¿qué me daría? 10y. 10y cuadrado, ¿no? Me daría Sí. 10y cuadrado, porque estoy derivando con respecto a X. Aquí nada más me quedaría 10y al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Esa sería la parcial XX. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman si están de acuerdo? Ahora, si usted la evalúa en el mismo punto, si toma la parcial en X y la evalúa en menos 1,2, ¿qué me daría esa derivada parcial en el punto menos 1,2? Como nada más tengo 10y al cuadrado, no tengo X, entonces la coordenada de X queda ignorada. Pero la coordenada Y la tengo, vale 2. Como la parcial de X a X es una función en términos de Y, entonces lo único que voy a tomar es la coordenada Y. Como Y vale 2, 2 a la 2, 4. 4 por 10, 40. O sea que la parcial de X vale 40. Ahora calculamos la parcial Y a Y. Muchachos, ¿cuánto me daría la parcial Y a Y? Vaya hacia la parcial en Y y derive nuevamente con respecto a Y. ¿Qué me daría? Si usted se va a la parcial en Y y la deriva nuevamente con respecto a Y, miren que aquí me sale 6x. Como estoy derivando con respecto a Y, esto que está aquí se anula. Como estoy derivando esto con respecto a Y, entonces aquí me sale simplemente 10x cuadrado. Muchachos, si usted toma la parcial en Y y la evalúa en el punto menos 1,2, ¿eso qué me daría? Miren que no tengo, la parcial de Y a Y es una función en términos de X. O sea que la coordenada X, la coordenada Y aquí queda ignorada. No la tocamos. Pero la parcial en X, la coordenada X sí la vamos a tener en cuenta. Porque tengo una función en términos de X. Si usted reemplaza la coordenada X, aquí me daría 6 por menos 1 más 10 por menos 1 al cuadrado. ¿Eso qué me daría? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 positivo por 10 me daría 10 positivo. 6 por menos 1 me quedaría menos 6. Menos 6 más 10, esto es igual a 4. Ya tengo cuánto vale la parcial en Y. Me hacen falta dos derivadas parciales de segundo orden. Muchachos, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué sería la parcial XY? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Quién sería la parcial XY? ¿Qué tienen que hacer? Primero deriva con respecto a X. Muchachos, la derivada parcial con respecto a X ya yo la tengo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar a esa parcial en X, le tengo que aplicar a la parcial en Y. En pocas palabras se las coloco así. Esta parcial de X a Y, lo que usted tiene que hacer es sacar la parcial en Y a quién? A lo que usted conoce como parcial en X. ¿Y cuál es la parcial en X? Miren que aquí tengo la parcial en X. La parcial en X es Z. Entonces, yo simplemente aquí coloco la función 3y al cuadrado más 10x por y al lado. Muchachos, si yo le pregunto eso, derive esa expresión con respecto a y, ¿qué me daría? ¿Qué me daría? Profe, Si usted deriva esto con 6y, respecto a yo me 6y dio 6y más 20xy. más 20xy, perfecto. Esa sería la parcial en la dirección X. En una hoja en blanco voy a poner la información que hemos recopilado. Tenemos esta, la parcial XY en la dirección XY nos dio lo siguiente. 6y más 20xy. 6y más 20x por y. Muchachos, si eso lo evaluamos, si yo lo evalúo en el punto menos 1,2, miren cómo me quedaría. 6 por y. Pero miren que y, la coordenada y vale 2. Entonces aquí me quedaría 6 por 2. Más 20 por x. Pero la coordenada x vale menos 1. Por y. Pero y vale 2. Entonces aquí me quedaría 6 por 2, 12. 20 por menos 1, menos 20. Menos 20 por 2, menos 40. 12 menos 40 es igual a menos 28.
O sea que la parcial XY me da menos 28. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta encontrar la parcial en la dirección YX. Yo le pregunto, muchachos, ¿quién sería la parcial YX? Bueno, muchachos, miren lo que significa esto. Para poder encontrar la parcial en la dirección YX, primero usted necesita tener la información de la parcial en Y. Pero ¿cuánto nos dio a nosotros la parcial en Y? La voy a poner aquí arribita. La parcial en Y a nosotros nos dio esto. Aquí nos dio 6XY menos 2. Vamos aquí. 6X por Y menos 2. 10X cuadrado por Y. 10X cuadrado por Y. Bueno, muchachos, miren cómo vamos a encontrar la parcial YX. Para poder encontrar la parcial YX, lo primero que usted tiene que sacar es la parcial en Y. Pero muchachos, la parcial en Y ya la tengo. Es la que está chuleada. Cuando usted tenga la parcial en Y, a esa parcial en Y le vamos a sacar la parcial en X. En pocas palabras, yo lo que voy a hacer es esto, muchachos. Vamos a sacar la parcial en X de lo que ya usted conoce como parcial en Y. Pero ¿cuál es la parcial en Y? Aquí se la coloco. Le coloco los términos que nos dio en la parcial en Y. Esto es lo que yo tengo que hacer. Voy a derivar con respecto a X lo que yo conozco como parcial en Y. Muchachos, si usted deriva esto con respecto a X, ¿eso qué notaría? Derive eso con respecto a X. 6X más 20XY. 6Y, ¿no? Nos dio lo mismo que la 6Y más 20XY. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Ahorita yo les dije, la parcial, voy a ponerle aquí arribita, siempre la parcial es mixta. En la dirección XY siempre van a ser iguales. Y aquí lo pueden confirmar. Siempre que estemos calculando derivadas parciales de segundo orden, la derivada mixta o la que se cuenta cruzada, ellas siempre coinciden. Ellas siempre van a ser iguales. Si usted evalúa la parcial en la dirección YX en ese punto, nos va a dar lo mismo. Nos va a dar la misma situación que lo que nosotros en algún momento habíamos hecho por acá. ¿Sí? 6Y más 20XY. Nos va a dar lo mismo. Si usted evalúa ahora la parcial en la dirección YX en el punto menos 1,2, eso nos va a dar lo mismo. Nos va a dar aquí menos 28. ¿Sí? Nos va a dar menos 28. Muchachos, en pocas palabras, en una hoja en blanco, lo más importante es que nosotros sepamos que las derivadas parciales, voy a poner aquí, derivadas parciales de primer orden son dos. ¿Cuáles son? Las derivadas parciales de primer orden son la parcial en X y la parcial en Y. Pero las derivadas parciales de segundo orden, lo voy a poner aquí, derivadas parciales de segundo orden son 4. Sería la parcial XX, la parcial YY, la parcial XY y la parcial YX. Esas son las derivadas parciales de primer y segundo orden, que fue lo que estudiamos prácticamente en la sesión de hoy. Ahorita en la tarde, yo les voy a dejar propuesto este problema, el segundo, analícenlo, cómo lo pueden hacer, y con ese ejercicio voy a iniciar la jornada de 2:30 a 4. Hacemos la socialización de ese segundo punto que voy a dejar propuesto y empezamos con el estudio de la cadena, que es lo que voy a hacer en la jornada de 2:30 a 4. Entonces, podemos dejar allí si tienen alguna pregunta, alguna inquietud adelante, o dejamos allí para hacer el receso de los 30 minutos que nos hacen falta antes de iniciar a la segunda. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Listo, muchachos. Entonces podemos dejar ahí. Nos encontramos más tardecito en la jornada de 2:30 a 4. ¿Bien? Listo. Listo. Entonces nos vemos.
más tardecito en 30 minutos. Chaito.